ser derecho que traigo. Continuamos en Somos Todos Periodistas. Ya nos acompaña Agustín Laje, director del Centro de Estudios Libre, además escritor, analista político. Bueno, un joven, como decíamos, con mucha claridad para analizar la actualidad. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto. Gracias por venir. Ya nos has acompañado en otra oportunidad y la verdad que es un gusto que estés con nosotros para, bueno, analizar los temas, ¿no?, de la actualidad desde tu mirada. Bueno, lo anticipamos al comienzo, decíamos, se aprobó la ley antidespido finalmente, este tema ya se resolvió en diputados, este proyecto del Frente para la Victoria. ¿Qué opinión tenés al respecto de esta ley y, bueno, del veto que había anunciado el presidente Macri, ¿no? Yo pienso que esta movida tiene que ser pensada en términos del cálculo político. Esto no tiene un trasfondo ideológico, porque si así lo tuviese, tendría el masismo, por un lado, que remitirse a sus orígenes, a Perón, y entender que Perón no hubiese estado de acuerdo con una ley de esta naturaleza. Y el kirchnerismo, por el otro lado, que es el otro gran eje de esta ley, tendría que ver los videos de su jefa política, de Cristina Kirchner, hablando en el año 2010, en contra de una ley prácticamente idéntica que se había propuesto, ¿no? Esto lo que tiene es un trasfondo de cálculo político, insisto, porque lo que se quiere hacer es, a sabiendas de que se viene un veto, generarle un costo político a Macri por efectuar ese veto. Entonces la pregunta de ahora, la pregunta más importante, es cuáles son en concreto esos costos políticos. Personalmente yo creo que nuestra política es tan trajinada, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Claro. Hablamos de cosas nuevas todas las semanas, que quizás dé para una discusión de 2, 3 días y después ya quede como parte del pasado. Yo creo que el no veto de la ley acarrearía peores consecuencias que el veto, porque el no veto, digamos, desencajaría, digamos, los engranajes que tiene la política económica del cambio. Esta ley tendría que ser llamada como la ley del cepo al empleo, ¿no? Porque claro, es una ley que lógicamente suma costos al hecho de tener nueva gente que trabaje para uno, en un país donde emplear gente ya es demasiado caro. Claro, sí. Y más para las pymes, ¿no? Es de lo que más se ha estado hablando. Claro, sí. De hecho, la estrategia del gobierno es que el tema se agote lo antes posible. Sí, yo creo que se va a agotar rápido por la naturaleza del tema, que es política. Esta decisión de impulsar este proyecto, más que nada parte del Frente para la Victoria, ¿es todavía como un resabio de esas políticas populistas que predominaban en el gobierno anterior? Lo que se quiere hacer, se sabe que Macri tiene una legitimidad bastante endeble. Claro. Se sabe que la luna de miel que se calcula para un nuevo gobierno va de 6 meses a 1 año. Bueno, ya han pasado prácticamente 6 meses, ¿no? Se sabe que con una base de legitimidad endeble como la de Macri, esa luna de miel puede ser más corta todavía. Sí. ¿Y por qué digo que su base es endeble? Porque la mayor parte de los votos que Macri ha sacado en la segunda vuelta no ha sido un voto positivo, no ha sido un voto pro Macri, ha sido un voto en contra de Scioli. Sí. Entonces, esa gente tiene un grado de paciencia mucho menor. La luna de miel para esa gente es mucho más corta que para un 20% más o menos que puede haber efectuado un voto en favor de Macri y no solamente en contra de Scioli. Con lo cual, que esta ley se proponga justo ahora no es una casualidad, es parte de un cálculo político para corroer aún más la legitimidad. Lo que le hace falta a Macri es comunicación, yo creo. Que es una de las críticas que se hace a este gobierno, ¿no? Es como que le faltaría relato. Le falta, bueno, eso es muy importante, es importantísimo, diré yo. Los argentinos vivimos en populismo, yo te diría, la sociedad argentina es populista, ya no como clase política, sino como sociedad civil, es populista por lo menos desde hace 70 años. Al populismo le hace falta relatos, pero la política también se construye como relatos. La cuna del pensamiento político, que fue la Atenas clásica, ya asociaba la retórica a la política, y es que política sin relato es técnica, es gestión, que puede funcionar en determinadas sociedades como por ejemplo Suiza, por ejemplo Suecia, Estados Unidos, donde la política no ocupa un rol central en la vida de los ciudadanos y donde los ciudadanos ni siquiera saben el nombre de su ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Sí. Ni siquiera el nombre de su vicepresidente conocen. Bueno, eso es un tipo de sociedad. Nuestra sociedad no es ese tipo. Acá la política se tiene que construir en función de ver
la conformación sociológica de la sociedad. Entonces, lo que le hace falta al PRO es entender eso, que si quiere hacer política y no solamente gestión, le hace falta un relato. Y que con gestión frente a la gente que hace política va mal, va mal. Ahora bien, ¿qué es un relato? Un relato es simplemente... Luego de estos 12 años, la sociedad ha hecho un sinónimo, ¿no? Ha generado la identidad entre relato y mentira. Claro. Un relato no tiene por qué ser una mentira. Un relato es la forma de explicar a la sociedad aquello que, por la naturaleza técnica de la cosa, es impenetrable para aquel que no dispone de ese conocimiento técnico. Es simplificar la comunicación para que las masas entiendan, ¿no? Un relato se condensa en términos políticos de tres elementos: el pasado, el presente, el futuro. ¿Qué es lo que fuimos o qué es lo que nos gustó ser dentro de lo que fuimos? ¿Qué es lo que somos ahora y qué es lo que queremos ser? Si uno piensa en términos de los partidos políticos clásicos de nuestro país, podrá identificar claramente estos tres componentes. El peronismo, el radicalismo, el socialismo lo tienen un pasado, un presente y un futuro. Ahora bien, si pensamos en el PRO, ¿cuál es la época histórica que el PRO, digamos, quiere traer o, digamos, en la cual se inspira? Nadie lo sabe. No. ¿Cuál es el presente del PRO? Okay, el PRO tuvo un relato del presente que se basó en dos significantes. Uno, sí se puede, es el lema, ¿no? Sí se puede. Que ya no tiene ningún sentido político porque sí se pudo. Entonces ya es parte de lo que fue, no de lo que es. Muy bien, está bueno eso. Y el otro es el cambio, la idea del cambio. La idea del cambio, cuando se acabe la luna de miel, va a dejar de tener un significado político y va a pasar a ser, en vez de cambiemos, volvamos a hacer lo que fuimos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que le falta trabajar sobre eso. Y en esos casos se empiezan a cubrir esos espacios que deja con otro relato, digamos, de la oposición. Mira, la política se llena de relatos. Y cuando uno no crea su propio relato, deja abierto un espacio de significación para que otros se lo creen a sí mismo. Entonces, lo que pasa con el PRO es que esos tres elementos de los cuales hablamos ya se están empezando a edificar. ¿Qué fue el PRO? ¿Cuál es el momento histórico del PRO? Los 90. Claro, sí. ¿Cuál es el presente del PRO? El ajuste. ¿Y cuál es el futuro del PRO? El helicóptero. Claro, ¿no? Entonces, si el PRO no llena esos espacios de significación, se los llenan los otros. Claro, porque en definitiva este gobierno se está esforzando por hacer políticas sociales. Así es. Porque, como vos bien decís, se lo tilda de un gobierno de ricos para ricos. Sí. Y el presidente Macri, a través de acciones sociales en la asignación universal por hijo, importantes, revalorizar el norte del país, generar condiciones para que la industria vuelva a funcionar, lleva un tiempo todavía, tratando de demostrar transparencia en la gestión, intenta de alguna manera bajar ciertos conceptos que hablan de eso, ¿no? Pero en definitiva no llegan hacia la sociedad. Pero no se internalizan, porque no saben internalizarlos. Yo creo que dispone el presidente de muchos significantes que pueden ser usados y explotados y no lo están siendo. El tema de la herencia, por ejemplo, fue importantísimo haber realmente machacado e insistido con el país que nos dejaron, con el país de la resaca, ¿no? Después de una fiesta de 12 años, viene la resaca. Claro. ¿Por qué no se insistió realmente con eso? En algún momento se dijo, vamos a generar una especie de libro donde vamos a contar todo lo que se hizo, lo que nos dejaron, cómo nos dejaron, y después eso nunca más existió. Y si va a existir, ya no va a tener peso político, puede llegar pasado un año, va a llegar tarde. Entonces también los relatos tienen que ver con los tiempos. Mire, ni bien asumió Néstor Kirchner, se colgó de un relato que ya estaba disponible para ser usado, que fue el de los derechos humanos. Se asoció con un intelectual importantísimo como Horacio Verbitsky. En 2008 construyó Carta Abierta. Después generó todo un imperio de comunicación social que lo vemos funcionar hasta el día de hoy, cuyo modelo arquetípico hoy en día es C5N. Ahora bien, yo no digo que la plata del Estado se tiene que usar para eso. Yo digo que el Estado le tiene que prestar más atención a la cultura, a los planes educativos. Fíjense, estamos preocupándonos por el 50% de los jóvenes que no egresan del secundario, pero no estamos mirando también, que también es importante, el 50% de jóvenes que sí egresan del secundario, pero con los valores que egresan, ¿no? Hace poco salió un informe de el World Values Survey, que es una encuesta que se hace en todo el mundo sobre los valores que predominan en los países. Dentro de nuestra región, Argentina estuvo
de la lista, abajo de todo, el valor de la responsabilidad, de la austeridad y del ahorro. Eso habla a las claras de que el problema no solamente es la sociedad política, sino que la sociedad política es el reflejo de la sociedad civil, ¿no? Así es. Así que bueno, yo creo que el gran problema al cual se enfrenta el PRO, digamos, o la coalición del PRO es este mismo. Construir un relato para no solamente hacer gestión, que está muy bien y que la sabe hacer y que tiene un equipo espectacular para hacerlo, sino crear su propio relato. Que no sea la contracara de la realidad, sino que sea la forma de que la gestión sea internalizada por la gente de a pie. Bueno, ya estamos llegando al final, nos queda muy poco tiempo, Agustín. Contanos lo que están trabajando en el Centro de Estudios Libre, en esta parte final, próximo a transformarse en fundación. Próximo a transformarse en fundación, ya está por salirnos la personería jurídica, es un centro de estudios conformado por 13 jóvenes de acá de la ciudad de Córdoba, todos jóvenes intelectuales de las ciencias sociales, tenemos gente de filosofía, economía, periodismo, ciencias políticas, relaciones internacionales, ciencias jurídicas, en fin, es muy interdisciplinar. Estamos trabajando justamente para llegar a la sociedad civil con los valores en los cuales pensamos que nuestra Argentina del cambio se tiene que fundar. Y ahora estamos por sacar un nuevo libro con el sello del Centro de Estudios Libre, que lo escribo yo junto con Nicolás Márquez, que se llama el libro negro de la nueva izquierda. Vamos a analizar cuáles son las nuevas banderas y máscaras de esa izquierda que no murió en el 92 con la caída de la Unión Soviética, sino que se reconstruyó y que es la izquierda que estuvo 12 años acá en el poder. Bueno, ya te vamos a invitar entonces a que presentes Cuando sale el libro lo presentamos en un mes. Bueno, Agustín, gracias nuevamente por estar con nosotros y reflexionar tan claramente sobre los temas de la actualidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias. Bueno, doctor, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo jueves, si Dios quiere. Así es. Gracias a usted también y a ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima semana en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima. El siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en